Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y vamos a ir de la mano esta vez nuevamente del Evangelio de San Marcos, pero en un recorte un poquito particular. Mira, normalmente en la liturgia, aunque nos salteamos partes de los evangelios, por supuesto, porque bueno, hay fragmentos que no se leen por un motivo u otro, puede ser porque se repite el mismo tema o por lo que fuere, ¿no? Pero en general la liturgia respeta los límites literarios, digamos, con los que escribió el autor, lo que llamamos nosotros los límites de una perícopa, ¿eh? Los respeta. Cada autor tiene su modo de marcar dónde empieza y dónde termina un pequeño fragmento, una perícopa, ¿eh? Por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre ahora San Lucas, es muy habitual que nos ponga ocurrió que, y ahí estamos iniciando una nueva perícopa. En San Marcos es muy común el cambio de escenario, cuando esto pasa en todos los evangelios, pero en San Marcos tiene una relevancia particular. No por casualidad estuvimos charlando del tema geográfico en el Evangelio de San Marcos, ¿no? Cuando él cambia de escenario, va, qué sé yo, de un espacio de afuera a un espacio interior, de una casa, lo que fuere, estamos cambiando de perícopa. Ese es uno de los signos que él utiliza. Ustedes recuerden siempre que en los escritos antiguos no hay divisiones, entonces el autor tiene que esforzarse por mostrar dónde empieza y termina un texto. Bueno, ¿por qué les hago toda esta introducción? Porque resulta que la perícopa que leemos hoy no es una perícopa, es una mezcla de dos. Es muy raro esto, en la liturgia no suele hacer estas cosas. Pero es interesante, fíjense, van caminando por Galilea, Jesús les está hablando de la pasión. Ya nosotros hemos leído en la escena de la semana pasada, en la de Cesarea de Filipo, hemos leído un anuncio, una interpretación de lo que es el Mesías a partir de el destino ignominioso que le espera a ese Mesías, ¿eh? Pero ahora ya va en forma de anuncio. Claro, en el medio han ocurrido otras cositas, pero ya ahora la liturgia nos pasa directamente al siguiente anuncio y nos habla de la pasión. Pero resulta que luego cambiamos de escenario y pasamos de estar charlando por los caminos de Galilea, un poco huyendo de la gente, porque Jesús quiere tener intimidad con los suyos para hablar de la pasión, pasamos a un espacio interior. Nos dice, cuando llegaron a la casa, él les preguntaba de qué habían estado hablando. Y ellos no le quieren responder. Bueno, no importa, después vemos eso. Pero fíjense, ¿no? La liturgia ha mezclado dos perícopas que por supuesto tienen relación entre sí, pero son dos momentos distintos dentro del Evangelio. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque en realidad el anuncio de la pasión nos va a iluminar el centro de la lectura de hoy, que es esta cuestión que aparece por primera vez, pero va a aparecer a lo largo de dos capítulos repetidamente, que es esta cuestión de los niños. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, ya vamos a ver, para eso está el sillón bíblico. Vamos a enterarnos qué tiene que ver, pero la liturgia nos ha adelantado el trabajo y juntando dos pedacitos de perícopa, el anuncio de la pasión con esta cuestión de los niños. Y de paso vamos a ver un poquito más cómo razona la Biblia, ¿no? Porque, claro, a veces nos cuesta leer la Biblia, pero ¿por qué nos cuesta? Porque es antigua, porque es complicada, por todo lo que sea, pero también porque tiene un modo de razonamiento peculiar que no es el nuestro, no estamos acostumbrados a él. Nosotros, en nuestra tradición grecolatina, occidental, estamos acostumbrados a dos tipos de razonamiento, lo que llamamos el razonamiento por inducción, no sé, este argentino habla mucho, el otro argentino habla mucho, el otro argentino habla mucho, los argentinos son habladores, y sacamos la conclusión rápidamente. Sumamos casos, eso es un razonamiento por inducción, a veces metemos la pata, pero bueno, no en este caso, somos habladores, no hay ninguna duda. Y luego está el razonamiento por deducción, en donde de una verdad general sacamos algo que está contenido en ella. Entonces, tenemos esos dos modos de razonar que nosotros identificamos razonar con eso.
Pero resulta que la Biblia utiliza otro modo de razonar distinto, muy judío palestinense, ¿eh? Y bueno, y Jesús no era Robert Powell disfrazado de judío, era judío, era un judío palestinense, entonces él razona así. Ese razonamiento a nosotros nos choca, nos suena raro. Yo lo he llamado, para introducirnos en el tema, a lo largo de otras charlas, lo he llamado el pensar como en la música, variaciones sobre el tema de. Pero no es exactamente lo mismo. Es un tipo de razonamiento que lo podemos llamar pensamiento por contigüidad. Contigüidad, una cosa al lado de la otra. Fíjense, a veces estamos, no sé, estamos pensando en una mesa del comedor, que tenemos que comprar la mesa del comedor, y de repente nos salta la imagen de que sobre la mesa nos hemos olvidado, de la entrada del trabajo nos hemos olvidado una llave. Ah, y la llave, me tengo que acordar que tengo que hacer una copia de la llave del trastero. Y así vamos pasando de una a la otra, y uno dice, ¿qué une uno con el otro? Bueno, en realidad la contigüidad, el hecho de que a lo mejor una misma palabra, una misma imagen se va repitiendo. Esto es muy útil, ¿eh? Por ejemplo, una persona, no sé, que se dedica a diseñar muebles, a lo mejor se le ocurre un diseño de una silla, pero para esa silla no sirve, pero le soluciona un problema en el diseño de un sillón. ¿Ven? Entonces, no nos damos cuenta que también usamos ese procedimiento, pero la Biblia lo usa sistemáticamente. Entonces nos vamos a encontrar mucho pensamiento por contigüidad y decimos, ¿qué tiene que ver esto con aquello? Bueno, no tiene nada que ver directo, no es un razonamiento deductivo ni inductivo, pero tiene que ver indirectamente, va llevando a través de una misma palabra, una misma idea, va llevando de una a otra. Si no tenemos en cuenta eso, nos podemos perder mucho de lo que dice la Biblia y de lo que dice el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, del capítulo 9 al 10, en el Evangelio de San Marcos, nos aparece 3 veces el tema del niño. Nos dice que toma un niño y dice, el que no recibe a este niño, el que recibe a este niño, mi nombre a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a este niño en mi nombre. Retengamos eso. Luego, un poquito más adelante, va a decir que cuidado con que el que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le pongan una rueda de molino y lo echen al mar. Otra vez, el tema del niño, el pequeño. Luego, un poquito más adelante, nos va a decir que el que se haga como este niño, entrará en el reino de los cielos. El que se haga como este niño. Y parece, de hecho nos hemos quedado un poco con esa imagen. Si yo les pregunto, ¿qué dice Jesús sobre los niños? Y que hay que hacerse como niño. Es verdad, lo dice, pero dice mucho más que eso. Dice muchísimo más que eso. Porque en realidad él está juntando distintas cosas, distintos aspectos con los que contempla estas cosas de niños. San Agustín dedica en sus bellísimas confesiones, que si alguno no las leyó se las recomiendo, en sus bellísimas confesiones dedica unos cuantos capitulitos al inicio del libro, cuando él habla de su propia infancia, a tratar de dilucidar qué habrá querido decir el Señor con esto de ser como niños, ¿no? O por qué apreciaba la niñez. San Agustín tenía un poco de prejuicio con el tema de la niñez. No le gustaba mucho el asunto de la niñez. Entonces, de hecho, él viene muy marcado con la idea de, bueno, el pecado de Adán marcó tanto al hombre que desde niño el hombre ya es todo lo perverso que puede ser, ¿no? Y se hace hasta el catálogo de los vicios que tienen los niños y dice, bueno, uno se los tolera porque de grande los habrá pulido, pero cuando el adulto sigue siendo igual que el niño, es intolerable, ¿no? Así que él no... Y entonces, claro, ¿a qué conclusión llega? Dice, bueno, ¿será que el Señor comparó al niño con el humilde tomando la metáfora de la estatura? Fíjense, se quedó ahí, con la estatura del niño. No le pareció a San Agustín que el niño mereciera tanta importancia como le dio el Señor, pero el Señor resulta que le dio mucha importancia. 3 aspectos, Fíjense, ser como niños
ser niños, hay que volverse niño, no solo ya ser como, sino volverse niño. Y el más curioso de todos es el que nos aparece hoy, que es el que perciba en el niño a Jesús, el que reciba en el niño a Jesús. Y el que recibe al niño en el nombre de Jesús, resulta que lo recibe al propio Dios. Fíjense que es un término de comparación completamente distinto. Ya no es ser nosotros como niños, sino descubrir que Dios es ese niño. Uy, cuidado. Lo que ha dicho aquí es muy complicado, yo diría, es muy rompedor. Nos ha dicho que ese Dios, si yo le digo, ¿cómo se imaginan a Dios? Bueno, aparte de la barba, aparte de lo viejo, aparte de lo sabio, es como Superman, ¿no? Pero mucho más, es un hiper Superman, ¿no? Super sabio, super poderoso, es grande. Pero resulta que Jesús dice que si queremos acceder a Él, tenemos que recibir al niño. Y entonces, claro, ahí uno se pregunta, ¿qué tendrá el niño? San Agustín tiene razón, los niños tienen tantos vicios como los adultos. De hecho, son vicios sin pulir y más molestos. No hay cosa más discriminadora, por ejemplo, que un niño. Los niños se burlan del que es diferente y sin ningún tipo de problema. Nosotros nos cuidamos. Los niños son mucho más desenfadados que nosotros. Entonces, ¿qué será lo que mira Jesús en el niño para decir, ojo, si quieren ver a Dios, verme a mí y en mí ver a Dios, tienen que mirar al niño? Hay que pensarlo un poquitito, a ver qué será eso. No creo que sea la humildad. La humildad es una virtud moral, está bien, en el ser como niños puede estar implicada la cuestión de la humildad, puede ser. Tampoco creo que tenga que ver con la estatura, como dice San Agustín, ¿no? Realmente creo que ahí se le fue un poquito la mano. Bueno, la liturgia de hoy, mezclando las dos perícopas, nos ha iluminado esto, precisamente. Fíjense, ¿no? Vamos a leer el anuncio de la pasión. Dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Ser entregado en manos de los hombres. Y lo matarán. Y después de muerto, cuando ya no hay nada que hacer, recuerden que a los 3 días implica esa idea, cuando ya no hay nada que hacer, será levantado. ¿Qué habrán entendido, no? Nosotros, claro, como sabemos que resucitó, entonces lo tenemos claro. De hecho, nos cuesta entender por qué este anuncio los llenó de tristeza, ¿no? Dice que no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Si total habla de resurrección, no, recuerden ustedes que la palabra resurrección, no, el concepto de resurrección no existe en la religión bíblica antes de la resurrección de Jesús. Entonces la palabra que utiliza aquí es simplemente ser levantado. Y claro, ser levantado, un muerto después de 3 días puede ser, a lo mucho a lo poco es peor que estar muerto. O sea, encima de muerto lo desentierran. ¿Qué querrá decir eso de ser levantado? No podían entenderlo. Bueno, a nosotros también nos cuesta entenderlo, porque aunque sabemos de la resurrección de Jesús, no tenemos ninguna experiencia del resucitado, ¿no? Ni de la resurrección como tal. La resurrección en definitiva la imaginamos una estatua de yeso pintada de blanco en la que tiramos caramelo los domingos de Pascua, ¿no? Entonces, esto de resucitar sigue siendo para nosotros algo que no podemos entender. Pero el anuncio de la pasión dice algo fundamental, ser entregado en manos de. El niño, fíjense, que si hay algo que tiene, es que siempre está en manos de. La diferencia entre la vida de un niño y la vida de un adulto es que el adulto alcanza, o debería, creemos nosotros, alcanzar eso que llamamos la autonomía, el ser ley para sí mismo. Mientras que el niño está en manos de sus padres, de sus educadores, incluso de su grupo. Fíjense lo importante que es para un niño la identidad del grupo, ¿no? O sea, está en manos de. Bueno, así el Hijo del Hombre es entregado. No solo muere, porque morir se puede morir un suicida, se mata, y entonces se muere.
Pero él no dice solo que el Hijo del Hombre se muere, sino que se muere en manos de los hombres. Lo propio de la revelación que Jesús viene a traer sobre Dios es que la verdad profunda de Dios es que está en manos de. Entonces, cuando vemos a alguien como el niño, que está inevitablemente en manos de, lo vemos a Dios. Dios es aquel, no super ni hiper superman, sino aquel que se da en manos de. Y claro, eso tiene que producir en nosotros también un cambio. Tenemos que aprender que nosotros mismos, el verdadero ideal no es la autonomía, el ser ley para sí mismo, sino que el verdadero ideal es aprender a estar en manos de, que es la cosa más difícil del mundo, estar en manos de. Por ejemplo, cuando una persona está enamorada, está en manos de. Decimos que está a merced de esa otra persona. Puede hacer, es más, puede destruirlo, o puede construirlo. Pero bueno, en estar en manos de. Por eso Jesús continuamente relaciona lo que Él viene a traer con el amor, con el servicio, con el estar atento al otro, estar en manos de. Pero eso no empieza con nosotros, no es una virtud moral, eso empieza con Dios. Es una realidad propia de Dios que la transmite a nosotros. Por eso decimos que el amor es una virtud teologal, porque viene directo de Dios. Solo viendo en Dios su estar en manos de, podemos nosotros aprender a estar en manos de. Bien, acopiemos esto porque en las perícopas que siguen, domingo que viene y el otro, esto de estar en manos de tiene importancia fundamental, como la tiene el tema del niño que se va engarzando a lo largo de todos estos dos capítulos, que son los que estamos leyendo. Bueno, muy bien, muchas gracias, nos vemos el fin de semana que viene.